Hola, ¿qué tal amigos maestros? Ya llegó, ya está aquí el acuerdo 160621 recién salido de la Cámara de Diputados. El acuerdo 160621 por el que se regulan las acciones específicas y extraordinarias relativas a la conclusión del ciclo escolar 2020-2021 en beneficio de los educandos de educación básica ante el periodo de contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 o COVID-19. Vamos a ver las características más importantes. El primer artículo, por así llamarlo, menciona que tiene por objeto regular las acciones específicas y extraordinarias ante el periodo de contingencia sanitaria por causas de fuerza mayor relativas a la conclusión del ciclo escolar 2021. Nos vamos con el artículo tercero que dice: el registro de las calificaciones finales correspondientes al ciclo 2021 tomará en cuenta los logros de los aprendizajes, considerando los niveles de comunicación que ya conocemos, que son tres. El primero, inciso A, nos habla de los estudiantes con comunicación sostenida durante los 3 periodos de evaluación. Ojo, durante los 3 periodos. No en uno, no en dos, sino en los 3. Serán acreditados y promovidos conforme a las disposiciones previstas en el acuerdo 110319, a excepción del criterio de asistencia. Ya ven que pedía un máximo de 80% de asistencia. Bueno, no hay que considerar la asistencia y en este supuesto la calificación mínima a señalarse en la boleta de calificación será 6. Es decir, un alumno, por muy pocos aprendizajes que haya tenido, su calificación mínima deberá ser de 6. Ahora vamos a ver a los estudiantes con comunicación o participación intermitente en uno, dos o los 3 periodos de evaluación. Es decir, que entregaban una tarea, luego se ausentaban y así. El docente asignará una valoración general. Recuerden que cuando hablamos de docente estamos hablando del docente del grupo o del docente de asignatura en el caso de las modalidades donde las clases las imparte un docente por asignatura. Pero ojo, aquí hablamos de una valoración general. Vamos a ver de qué trata eso. Cuando se trate de educandos con discapacidad, la valoración general deberá realizarse considerando las características y formatos accesibles que se han implementado para la atención. Bueno, esto lo sabrán los amigos que tienen o que cuentan con el servicio de USAER y los otros servicios de educación especial. En primaria, se asignará una calificación global del grado y se registrará como promedio final de grado. En este supuesto, la calificación mínima a señalarse en la boleta será de 6, ¿sí? Un alumno que me entregó a veces y a veces no, y a veces me contestaba y a veces no, mínimo se va con 6, ¿sí? En secundaria, se asignará una calificación global de asignatura. De la suma de las calificaciones se obtendrá el promedio final de grado. En este supuesto, la calificación mínima a señalarse en la boleta será de 6. Ojo, en primaria será una calificación global de grado, mientras que en secundaria será una calificación global por asignaturas y que la suma de estas nos llevará a un promedio final de grado. Es distinto, no es lo mismo. Las calificaciones globales serán asentadas en la boleta de evaluación en el espacio de promedio final. En caso que no existan condiciones para llevar a cabo la valoración general del educando, se deberá registrar en la boleta la leyenda información insuficiente. Esto quiere decir que si no tenemos los elementos o la información suficiente, debemos poner esa leyenda, información suficiente, y apegarnos al numeral séptimo del acuerdo 2612-20.
donde nos decía que había que asignar un guión donde no se asignaba una calificación. En estos casos, la calificación se reportará hasta que se concluya el periodo extraordinario de recuperación, con lo que se establecerá una calificación global del grado o asignatura correspondiente al ciclo escolar 2020-21. Este periodo extraordinario de recuperación lo vamos a ver más adelante, pero sí, el alumno podrá cerrar el ciclo escolar con diagonales o guión medio, como decía por allí el acuerdo. Y una vez que se realice el periodo extraordinario de recuperación, ya se tendrá que asignar una calificación. El tercer tipo de comunicación, que es prácticamente inexistente. Se deberá registrar en la boleta la leyenda sin información, conforme a lo siguiente. En preescolar deberá asignarse esa leyenda en la parte de observaciones y sugerencias. En primaria y secundaria se registrará en el apartado observaciones o recomendaciones generales del docente y deberá cancelar el espacio de la calificación numérica con un guión en medio. En estos casos, la calificación se reportará hasta que se concluya el periodo extraordinario de recuperación. En caso de que el docente lo determine, los tutores podrán apoyar con la demostración de las actividades que desarrolló su hijo durante el ciclo, a fin de que puedan serles asignadas las calificaciones y obtener ya una boleta sin espacios en blanco, ¿verdad? Con calificaciones. En ninguno de los casos, ojo con este punto, en ninguno de los casos podrá retenerse a los educandos en el grado escolar. Es decir, tengo un alumno en tercero, en cualquier grado, y no tiene calificaciones, no tiene todas, o nada más tiene las de un bloque, o tiene 2 bloques, o no tiene ninguna. Este alumno no lo puedo retener en el siguiente ciclo escolar en ese mismo grado. Se tiene que aplicar el proceso de valoración extraordinaria a fin de que el alumno pueda regularizarse, pero el alumno tendrá que continuar sus estudios en el siguiente nivel. Cuarto artículo. Con la finalidad de garantizar la continuidad de los estudiantes, a esto me refería yo en la mención anterior, en el Sistema Educativo Nacional se establece un periodo extraordinario de recuperación, el cual abarcará del inicio del ciclo escolar 21-22 hasta el término del primer periodo de evaluación, que si no me equivoco es allá por octubre, noviembre. Hasta ahí los alumnos que pasaron al siguiente grado con calificaciones, con guiones, y que no pudieron tener un promedio general de grado, bueno, estos alumnos hasta ese primer periodo de evaluación del siguiente ciclo podrán obtener sus calificaciones. Estas calificaciones partirán de una valoración diagnóstica de los educandos, a cargo del docente, por supuesto, con la cual diseñará un plan de atención bajo un esquema de nivelación del grado escolar o asignatura que le permita avanzar en los aprendizajes del siguiente grado escolar. La valoración diagnóstica y el plan de atención se realizará a todos los educandos sin excepción, dando prioridad a aquellos con niveles de comunicación y participación intermitente, así como inexistente. Es decir, hay que darle prioridad a los alumnos que pues tuvieron poca participación o que no tuvieron participación. El plan de atención de los educandos podrá ampliar sus alcances durante todo el ciclo escolar 21-22 con actividades adicionales, pero el docente debe garantizar que además de regularizarse en los conocimientos o en los aprendizajes del grado anterior, avance también con los aprendizajes del siguiente grado escolar, del ciclo 21-22. Quinto, concluido el periodo extraordinario de recuperación, se llevará a cabo el registro de las calificaciones finales correspondientes al ciclo 2021 de los educandos con leyenda, información insuficiente o sin información, es decir, los intermitentes y los que de plano no se comunicaron.
por lo que se les deberá emitir una nueva boleta respecto del ciclo 2021, es decir, la boleta que se les genere ahora en el mes de julio perderá efectos y ahora tendrá la nueva boleta que se genere después de ese periodo de recuperación. En aquellos casos en los cuales los educandos demostrarán contar con los conocimientos, habilidades y destrezas superiores a los reflejados en la evaluación del ciclo escolar 2021 y que meriten una calificación mayor a la asentada en la boleta, el docente o el director de la escuela podrán realizar la rectificación de la calificación y emitirla nuevamente. Es decir, también quienes hayan tenido alguna calificación que amerite elevarla de acuerdo a su desempeño, ¿verdad? A su trabajo del alumno, a sus aprendizajes, pues se puede modificar, se puede incrementar o aumentar esa calificación. Las autoridades escolares, así como las áreas de control escolar, deberán realizar el cambio de calificaciones de manera inmediata una vez que se haya realizado el proceso de recuperación. Sexto, a efectos de garantizar el derecho de los estudiantes de contar con una calificación para favorecer su tránsito en el sistema educativo nacional, los educandos que así lo soliciten y siempre que existan las condiciones sanitarias, que ya sabemos cuáles son, podrán someterse a los siguientes procesos. A. En secundaria se establecerán 2 procesos de regularización. B. En primaria se establecerán 2 procesos de evaluación general de conocimientos, mientras que en secundaria son procesos de regularización porque deberán ser por asignaturas. En primarias son evaluaciones generales de conocimientos. Los resultados deberán emitirse antes de iniciar el ciclo escolar 2021-2022. Es decir, este artículo sexto habla de el mes de julio prácticamente y de ser posible las primeras 3 semanas de agosto o 2, porque ya una vez iniciado el ciclo 21-22 ya no se podrá realizar estos procesos de regularización. Séptimo, las acciones para la implementación del periodo extraordinario de recuperación, regularización y rectificación de calificaciones serán determinados por los docentes en el pleno del Consejo Técnico Escolar. Es decir, el colectivo docente va a definir junto con el Consejo Escolar de Participación Social las fechas o los periodos en que se implementará este periodo extraordinario de recuperación. El artículo octavo nos habla de los momentos en los cuales se desarrollará cada proceso. El registro y comunicación de los resultados de la evaluación señalada en el inciso B del numeral tercero, que es la valoración general que se le debe hacer a los alumnos con comunicación intermitente, se deberá realizar los últimos 4 días hábiles del ciclo escolar 2021. Es decir, ya tenemos en puerta ese proceso. El segundo proceso, periodo de regularización y evaluación general de conocimientos. Ese será previo a la conclusión del ciclo escolar. Si el ciclo escolar culmina el día 9 de julio, tiene que ser antes. Periodo extraordinario de recuperación es desde el inicio del ciclo escolar 21-22 hasta el término del primer periodo de evaluación, que ya dijimos que es allá por noviembre. El otro proceso, rectificación de calificación y en su caso la emisión de la nueva boleta, se podrá realizar hasta la primera evaluación del ciclo escolar 21-22, allá por noviembre. La valoración diagnóstica se realizará en las primeras 2 semanas del ciclo 21-22, prácticamente en septiembre. El plan de atención se realizará al concluir la evaluación diagnóstica. Una vez que pasen esas 2 semanas, las primeras 2 semanas de septiembre, ya se pondrá en marcha el plan de atención a los estudiantes, pudiendo ser hasta la primera evaluación del ciclo 21-22 o durante todo el ciclo señalado con anterioridad. Amigos, el documento es reciente, hay que darle una lectura general, hay que darle una lectura también a conciencia, hay que socializar con los compañeros y pues bueno, que sea
lo mejor para todos en este proceso que ya está muy, muy pegado, como que se esperaron mucho para sacarlo. Yo no sé si apenas se dieron cuenta que necesitábamos esta orientación. No es porque la necesitáramos con urgencia, sino porque tienen que hacerla. Es la autoridad, son los que marcan las pautas. Nos vemos en la siguiente cápsula. Que Dios los bendiga.